Buenos días a todos. En esta oportunidad les vamos a hablar de la segunda parte del sistema nervioso, a cargo de los estudiantes María Camila Aristizábal, María José Cifuentes, María Paula Ramírez y Julián Daniel Murillas, alumnos del curso premédico de la Universidad Alexander von Humboldt. Comenzamos con el romboencéfalo. El cerebro posterior o romboencéfalo se encuentra localizado en la parte inmediatamente superior de la médula espinal y está formado por tres estructuras: el bulbo, la protuberancia o puente y el cerebelo. En él se encuentra también el cuarto ventrículo. Otra parte importante del encéfalo es el mesencéfalo, que es un segmento corto del tallo encefálico que conecta al romboencéfalo y al prosencéfalo. Contiene el acueducto mesencefálico, las continuaciones del lemnisco medial, la formación reticular, el núcleo motor de dos pares craneales que controlan los movimientos oculares. Los pares craneales tercero, que es el motor ocular común, y el cuarto, al que se le denomina patético. La parte del mesencéfalo posterior al acueducto mesencefálico es un tactum, significa techo, muestra cuatro agutamientos llamados tubérculos cuadrigéminos. Además, tiene el par superior llamado tubérculo cuadrigémino superior, que se encarga de la parte visual. El par inferior, al que se denomina tubérculo cuadrigémino inferior, recibe señales del oído interno y las transmite a otras partes del encéfalo, sobre todo al tálamo. En la ubicación anterior al acueducto mesencefálico es integrada por unos pedúnculos cerebrales, los cuales son dos tallos que anclan el cerebro con el tallo encefálico. Cada pedúnculo tiene tres componentes principales. El primero es el tegmento, dominado por el núcleo rojo, que recibe su nombre por el color rosa causado por su alta densidad de vasos sanguíneos. Segundo está la sustancia negra, la cual es un núcleo de color gris a negro y es pigmentado con melanina. Se trata de un centro motor que retransmite señales inhibidoras al tálamo y a los núcleos basales. Y por último la cruz cerebral, que es una de fibras nerviosas que conectan al cerebro con la protuberancia. Además, la formación reticular, que se da también en el mesencéfalo, es una red de materia gris con organización laxa que corre en sentido vertical a través de todos los niveles del tallo encefálico. Consta de más de 100 pequeñas redes neurales definidas, menos por límites anatómicos. Las funciones de estas redes se describen a continuación. La primera es el control motor somático, que son motoneuronas de la corteza cerebral y envían sus axones a los núcleos de formación reticular, que luego dan lugar a las vías reticuloespinales de la médula espinal. La segunda es el control cardiovascular. La formación reticular incluye los centros cardíacos y vasomotor del bulbo raquídeo ya mencionados. Y la tercera es la modulación del dolor, que es la formación reticular, que es una ruta para que las señales de dolor de la parte inferior del cuerpo lleguen a la corteza cerebral. Continuamos con el metencéfalo. En el metencéfalo se desarrollan dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. La protuberancia, que mide casi 2.5 centímetros de largo. La mayor parte de esta estructura aparece como un amplio abultamiento anterior rostral al bulbo raquídeo en sentido posterior. Consta sobre todo de dos pares de troncos gruesos llamados pedúnculos cerebrales, que estos conectan al cerebelo con la protuberancia y el mesencéfalo. Otra división del romboencéfalo es el mielencéfalo, que se vuelve una sola estructura en el adulto, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo empieza en el agujero magno del cráneo y se extiende por casi 3 centímetros en sentido rostral, terminando en una ranura entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Su aspecto superficial es de una extensión de la médula espinal, pero un poco más ancha. Sin embargo, en la inspección cuidadosa de anatomía macro y micro se hallan diferencias significativas. En su aspecto externo, la superficie anterior tiene un par de bordes a los que se denominan pirámides, con el aspecto de bates de béisbol colocados una al lado de otro. Son más anchos en el extremo rostral, se adelgazan en sentido caudal y están separados por una hendidura, el surco medio anterior, que se continúa con el de la médula espinal. En sentido lateral, en cada pirámide se encuentra un bulbo llamado olía vulvar.
En sentido posterior, los fascículos grácil y cuneiforme de la médula espinal continúan como dos pares de crestas del bulbo raquídeo. Todas las fibras nerviosas que conectan el encéfalo con la médula espinal pasan por el bulbo raquídeo. Ahora hablaremos del cerebelo. Esta es la parte más grande del romboencéfalo y es la segunda más grande del encéfalo. Este está integrado por los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, conectados por un puente estrecho llamado dermis. Cada hemisferio muestra pliegues delgados, transversales, paralelos, a los que se les denomina folios. El cerebelo tiene una corteza de superficie de materia gris y una capa más profunda de materia blanca. Además de esto, contiene más de la mitad de todas las neuronas encefálicas, casi 100 millones. Al parecer, su función general es la evaluación de ciertos tipos de información sensitiva y la vigilancia del movimiento muscular. El cerebelo también es muy importante en la coordinación motora. Continuamos con los pares craneanos. Para ser funcional, el encéfalo debe poder comunicarse con el resto del cuerpo. La mayor parte de la información sensitiva y motora viaja por la médula espinal. Estos surgen de la base del encéfalo y dejan el cráneo a través de sus agujeros y llegan a los músculos y los órganos de los sentidos, que están localizados sobre todo en la cabeza y en el cuello. Pero también por medio de 12 pares craneales están enumerados del 1 al 12 y se comienza por el más rostral. Continuamos con las rutas de los pares craneales. La mayor parte de las fibras motoras de los pares craneales empiezan en los núcleos del tallo encefálico y llegan a las glándulas y músculos. La mayoría de los pares craneales llevan fibras entre el encéfalo y los receptores y efectores ipsilaterales. Clasificación de los pares craneales. Por lo general, los pares craneales se clasifican como sensitivos, 1, 2 y 8, motores, 3, 14, 6, 11 y 12, o combinados 5, 7, 9 y 10. Se clasifican en nervio olfativo, primero, y segundo, nervio óptico. El nervio olfativo se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa. En el techo de la cavidad nasal se origina en mucosa olfativa en la cavidad nasal y termina en el bulbo olfativo. Y segundo, el nervio óptico, que se trata del nervio para la visión, que se origina en la retina y termina en el tálamo, en el mesencéfalo. El nervio motor ocular común o oculomotor. Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba, hacia abajo y en sentido medial el globo ocular, además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior, que se origina en el mesencéfalo. Como cuarto tenemos el nervio patético o troclear. Este nervio controla un músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza. Se origina en el mesencéfalo y termina en el músculo oblicuo superior del ojo. Como quinto tenemos el nervio trigémino. Percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. Se ubica en la fisura orbital superior. Se divide en tres: oftálmico, maxilar y mandibular. La oftalmológica y maxilar inician en la región media de la cara y la mandibular en la parte inferior. Como sexto, vamos a ver el nervio motor ocular externo. Este nervio es aquel que controla un músculo que gira el ojo en sentido lateral. Se origina en la protuberancia inferior y termina en el músculo recto lateral del ojo. Y como séptimo vemos el nervio facial, que es el primer nervio motor de los músculos faciales, y se divide en 5 ramas prominentes: el temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical, y se origina en las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y termina en el tálamo. Octavo tenemos el nervio auditivo. Es el nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan a las células del caracol que afinan el sentido de la audición, que se origina de manera sensitiva. Tenemos el caracol, vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno, y de forma motora tenemos la protuberancia y termina de manera sensitiva, que son las fibras
para las terminales auditivas. En el bulbo raquídeo y de manera motora, células pilosas externas del caracol, del oído interno. Como noveno tenemos el nervio glosofaringeo. Es un nervio complejo combinado con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello y la región torácica, entre las que se encuentra la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído externo. Controla la ingestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria. Inicia de manera sensitiva en la faringe, oído medio y externo, y de forma motora en el bulbo raquídeo, donde a su vez termina de manera sensitiva y de manera motora en la glándula parótida. Como décimo, vamos a ver el nervio vago o neumogástrico. El vago tiene la distribución más extensa entre todos los pares craneales. No solo inserva órganos de la cabeza y el cuello, sino también casi todas las vísceras de las cavidades torácica y la abdominopélvica. Es importante en el control de las funciones cardíaca, pulmonar, digestiva y urinaria. Este se origina en el círculo postolateral de la médula oblongata o bulbo raquídeo y termina en el bulbo raquídeo. Continuamos con el nervio accesorio o espinal, que es el que controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Se superpone con funciones del vago y se origina en raíces craneales y espinales, y remina en paladar, faringe, trapecio y músculos esternocleidomastoideos. Continuamos con el nervio hipogloso, que este nervio es el que controla los movimientos de la lengua, y se origina en el bulbo raquídeo y termina en los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Continuamos con el sistema nervioso autónomo. Este es el sistema motor que controla las glándulas y músculos del cardíaco y liso. Trabaja de manera involuntaria, sin intención consciente, responsable de la homeostasis. A los órganos a donde va sus órganos de destino son las vísceras torácicas y abdominopélvicas, pero también algunos efectores cutáneos y de otros tipos que lo componen. Incluye núcleos de control en el hipotálamo y otras regiones del tallo encefálico, neuronas motoras en la médula espinal y los ganglios nerviosos periféricos, además de fibras nerviosas que viajan por los pares craneales y los nervios raquídeos, como ya se estudió. Otra división es la división simpática, que es aquella que activa el cuerpo, aumenta el estado de alerta, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el flujo de aire pulmonar, la concentración de glucosa en sangre y la circulación sanguínea a los músculos cardíacos y estriados, pero al tiempo reduce el flujo sanguíneo a la piel y el tubo digestivo. Reacción ocurre en muchas situaciones que incluyen la excitación, el ejercicio, la competencia, la tensión, el peligro, el traumatismo, la ira o el miedo. Y por otro tenemos la visión parasimpática, que tiene un efecto tranquilizante en muchas funciones corporales. Se relaciona con la reducción del gasto de energía y con el mantenimiento corporal normal, incluidas funciones como digestión y eliminación de desechos. Puede considerarse como el estado de reposo y digestión. Ahora vamos a seguir con el sistema endocrino. Este es el que se encarga de la secreción de hormonas que se da mediante las células neuroendocrinas y depende del calcio como iniciador de la exocitosis y por lo tanto también del calcitrol. La función de los queratinocitos epidérmicos en la síntesis del calcitrol es en sí misma una función endocrina. Sus órganos principales son la hipófisis, la glándula pineal, la glándula de la tiroides, la glándula paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Aquí concluimos nuestro video. Muchas gracias por verlo.